Este es Thomas King. Si están escuchando esto, entonces la señal está llegando más lejos de lo que pensé. Estoy transmitiendo desde lo que solía llamarse Puesto de Vigilancia 7, a unas 40 millas al noreste de un lugar llamado Refugio 9. Solo estoy yo aquí, en esta vieja torre de radio, 3 pisos de metal oxidado que se balancea cuando arrecia el viento. Llevo aquí 17 días, viviendo de comida enlatada que encontré en un armario de almacenamiento y agua que recojo de las tuberías de condensación. No es mucho, pero es mejor que donde estaba. Permítanme contarles sobre el mundo exterior. El colapso ocurrió hace 7 años, aunque ya nadie lo llama así. Solo decimos antes y después, y todos entienden a qué se refiere. La tierra aquí está quemada, llana. Extensiones de suelo agrietado que se extienden por millas, con nada más que los esqueletos de las antiguas carreteras cruzando el paisaje. El cielo mantiene un gris permanente, como ceniza mezclada con nubes. Y por la noche, se ven estas extrañas tormentas de luz que parpadean en el horizonte. No son relámpagos exactamente, más bien como electricidad estática, bailando en el aire. Algunos piensan que es radiación residual o algo de lo que causó todo esto. No lo sé. No soy científico. Llegué a Refugio 9 hace 8 meses con mi hermana Hannah. Habíamos viajado desde el norte, donde nuestro asentamiento anterior colapsó después de que su suministro de agua se contaminó. Casi morimos 2 veces durante ese viaje. Una vez por deshidratación y otra cuando nos atrapó una tormenta de polvo que duró 3 días. Cuando finalmente vimos esos muros de metal alzándose del yermo, pensamos que habíamos encontrado la salvación. 200 personas viviendo tras barreras de acero corrugado, paneles solares que apenas funcionaban, pero suficientes para mantener algunas luces encendidas. Tenían comidas comunales, rotaciones de trabajo, un sistema que parecía funcionar. Más importante aún, tenían a los guardianes que mantenían el orden. Los guardianes eran 3 personas que dirigían Refugio 9. Siempre llevaban estas viejas máscaras antigas, como si el aire fuera tóxico, aunque no lo era. Su líder era un hombre llamado Victor Reigns, alto y tranquilo, con el tipo de voz que inspiraba confianza. Nos explicó las reglas cuando llegamos por primera vez. Dijo que eran para nuestra protección, que todos los que habían sobrevivido hasta ahora lo habían hecho siguiéndolas sin cuestionar. Y honestamente, después de meses al borde de la muerte, allá afuera, estábamos dispuestos a seguir cualquier regla que nos dieran. Hannah y yo solo queríamos muros entre nosotros y el yermo, un lugar para dormir sin preguntarnos si despertaríamos. Las reglas estaban pintadas en el muro occidental con letras rojas descoloridas, 9 en total, aunque la 9ª había sido raspada, por lo que solo se veían las marcas de óxido donde solía estar. La primera regla decía que nunca se debía salir después de la segunda sirena. Cada tarde a las 8 sonaba esta alarma 2 veces, y después de la segunda, las puertas se cerraban y todos permanecían dentro, sin excepciones. La segunda regla era no tocar la lluvia negra. Cada pocas noches, esta precipitación aceitosa caía espesa y oscura. Y todos corrían a refugiarse hasta que cesaba. Regla 3. Mantener los radios apagados después de la medianoche. Cualquier dispositivo de comunicación debía apagarse antes de las 12. Regla 4. Nunca pronunciar el nombre real en voz alta. Todos usaban apodos o a veces solo números. Hannah se convirtió en 7 y yo en 15. La regla 5 decía: entierren a sus muertos antes del amanecer. Cualquiera que muriera tenía que ser llevado al cementerio fuera del muro oriental y enterrado de inmediato, sin ceremonias ni despedidas. Regla 6.
intercambiar solo a través de la valla, nunca cara a cara. Cuando los forasteros venían a comerciar suministros, todo ocurría a través de la malla metálica, sin contacto directo. Regla 7. Quemar todo el papel encontrado fuera de los muros. Cualquier documento o libro de antes tenía que ser destruido. Regla 8. No responder a las voces que suenan como tus seres queridos. A veces, de noche, se escuchaba gente llamando desde más allá de los muros, voces que sonaban familiares, pero se suponía que debían ignorarse por completo. Y la regla 9 simplemente había desaparecido, borrada. Solo aquellas manchas de óxido demostraban que algo había estado escrito allí. Durante los primeros meses no cuestioné nada. Estaba agradecido. Teníamos racionamiento de comida, pero al menos había comida. Teníamos deberes de reparación, pero al menos teníamos refugio. Hannah también parecía feliz al principio. Hizo amistad con un tipo llamado Isaac Ward. Ayudaba en el inventario de suministros. La vida tenía un ritmo. Aburrido quizás, pero estable. Y después de años de caos, eso se sentía suficiente. Pero entonces, Hannah empezó a notar cosas. Pequeñas cosas al principio, como que los guardianes nunca explicaban realmente por qué seguíamos esas reglas. Solo que teníamos que hacerlo. Hacía preguntas durante las comidas, casuales, como ¿por qué no podíamos usar nuestros nombres reales? ¿O qué tenía realmente de peligroso la lluvia negra? La gente se ponía incómoda cuando preguntaba. No enojada exactamente, más bien nerviosa, como si estuviera rompiendo algún acuerdo tácito que todos habíamos hecho. Los guardianes simplemente decían que las reglas nos mantenían vivos, y eso era todo lo que necesitábamos saber. Pero Hannah seguía insistiendo, seguía preguntando, y podía ver a Victor Reigns observándola durante los recuentos nocturnos. Una expresión en su rostro que no lograba descifrar. Le dije que lo dejara, que estábamos bien aquí, que cuestionar las cosas solo causaría problemas. Ella dijo que esa era exactamente la razón por la que necesitaba cuestionarlas. Porque todos estaban demasiado asustados para preguntar. Y eso era peor que cualquier respuesta que pudiéramos obtener. Hace 3 meses, sucedió algo que debería haberme despertado, pero no lo hizo. Un traidor llamado Jonah Mercer apareció en la valla justo después de la segunda sirena. Golpeaba la puerta, rogando que lo dejaran entrar. Decía que se había retrasado y solo necesitaba refugio por una noche. Los guardianes le dijeron que no. Dijeron que tendría que esperar hasta la mañana, que las reglas eran claras. Yo estaba de guardia esa noche, arriba en la pasarela, y lo escuché todo. Jonah empezó a gritar alrededor de la medianoche, no como si algo lo atacara, sino como si estuviera aterrorizado por algo que solo él podía ver. Gritó durante horas. Un sonido crudo y desesperado que hizo que todos se taparan los oídos e intentaran dormir a pesar de ello. Para el amanecer, cuando abrieron las puertas, Jonah ya no estaba. Solo su mochila estaba ahí, en la tierra, con los suministros todavía dentro. Nadie habló de eso. Cuando alguien finalmente le preguntó a Victor Reigns qué había sucedido, él solo dijo que Jonah había roto las reglas, y eso era todo. Recuerdo a Hannah mirando ese espacio vacío donde había estado la mochila. Una expresión en su rostro como si estuviera uniendo piezas. Debería haber prestado atención entonces. Debería haber escuchado cuando empezó a contarme sus teorías. Pero yo estaba demasiado cómodo, demasiado agradecido por los muros y la comida, como para querer armar escándalo. Hace 2 meses, Hannah me dijo que había estado tomando notas, documentando cosas que había notado. Dijo que 17 personas habían desaparecido de refugio 9 desde que llegamos. Simplemente se esfumaron sin explicación. Algunos habían hecho demasiadas preguntas, otros habían intentado romper reglas menores y simplemente desaparecían. Una mujer llamada Clara Dean preguntó por qué quemábamos papel. Desapareció 3 días después. Un tipo llamado Derek Miles intentó mantener su radio encendida después de la medianoche.
Desapareció en una semana. Un adolescente llamado Riley Hart insistió en usar su nombre real. Desapareció 2 días después. Hannah dijo que el patrón era claro, que a las personas que cuestionaban el sistema las estaban eliminando, y que ella no creía que solo las estuvieran echando al yermo. Yo no quería creerle. Le dije que estaba viendo patrones donde no los había, que la gente abandonaba las colonias todo el tiempo, que quizás simplemente decidían seguir adelante. Pero Hannah tenía esta forma de mirarme cuando sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Y esa mirada me dijo que ella no iba a dejar esto. Dijo que iba a demostrar que las reglas no eran sobre protección. Eran sobre algo más oscuro. Le rogué que se detuviera. Le dije que no importaba mientras estuviéramos a salvo. Pero ella dijo que la seguridad que cuesta tu libertad de pensar no es realmente seguridad en absoluto. Hace 4 semanas, Hannah desapareció. No llegó a la cena y su litera estaba vacía. Busqué por todas partes, pregunté a todos, y finalmente los guardianes me dijeron que había violado el protocolo y que había sido retirada por la seguridad de la colonia. Exigí saber qué significaba eso, dónde estaba, si estaba viva. Victor Reigns me miró con esos ojos detrás de la máscara antigas y dijo que debería tener cuidado de no seguir el camino de mi hermana, que Refugio 9 solo funcionaba si todos seguían las reglas sin excepción. Ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando finalmente entendí lo que Hannah había estado tratando de decirme. Encontré su cuaderno esa noche, escondido bajo el colchón. Página tras página de observaciones, fechas, nombres, patrones. Ella había estado documentando todo, y lo que leí allí me heló la sangre. Había descubierto cosas sobre las reglas, sobre lo que realmente significaban, sobre lo que Refugio 9 era en realidad. La última entrada estaba fechada 3 días antes de desaparecer. Solo decía que había encontrado pruebas y que iba a enfrentar a los guardianes. Eso era todo. Eso fue lo último que mi hermana escribió. Tomé mi decisión esa noche. Empacé todo lo que pude cargar. Esperé hasta justo después de la segunda sirena y corrí. Rompí la regla 1 y no miré atrás. Corrí a través de la oscuridad con el corazón martillándome, esperando escuchar voces persiguiéndome o alarmas o disparos. Pero no hubo nada. Solo el sonido de mis botas sobre la tierra agrietada y el viento cruzando el yermo. Corrí hasta que no pude más. Luego caminé. Luego me arrastré. Y de alguna manera llegué hasta esta torre. He estado revisando el cuaderno de Hannah cada día desde que llegué, tratando de entender lo que descubrió, tratando de encontrar alguna pista sobre a dónde se la llevaron. Voy a descubrir qué es realmente Refugio 9. Voy a descubrir qué esconden realmente esas reglas. Y voy a encontrar a mi hermana, o al menos descubrir qué le sucedió. Si están ahí afuera en otra colonia, otro asentamiento con reglas que nadie explica, empiecen a prestar atención. Empiecen a hacer preguntas porque creo que Refugio 9 no es el único lugar así. Creo que lo que sea que esté sucediendo allí, está sucediendo en muchos otros lugares también. Este es Thomas King. Día 18 en el puesto de vigilancia 7. El viento ha estado fuerte hoy, aullando a través de las grietas del metal, haciendo que toda la estructura gima como si fuera a desarmarse. He estado racionando lo que me queda. Quizás 2 semanas de comida si soy cuidadoso. Y el sistema de recolección de agua funciona, pero apenas. He tenido mucho tiempo para pensar aquí arriba. Mucho tiempo para repasar el cuaderno de Hannah una y otra vez. Y estoy empezando a ver cosas que pasé por alto la primera vez. Cosas que me hacen darme cuenta de lo ciego que estaba en Refugio 9. Hannah fue inteligente en cómo documentó todo. No solo escribió lo que sucedía, siguió patrones, hizo conexiones, planteó preguntas en los márgenes. El cuaderno comienza unas 6 semanas antes de su desaparición, justo cuando me dijo que iba a investigar las reglas.
Las primeras páginas son solo observaciones, pequeñas cosas que la mayoría no notaría. Escribió sobre cómo los guardianes siempre hacían sus rondas a las mismas horas, cómo nunca comían con el resto, cómo tenían estas conversaciones tranquilas junto al muro oriental que cesaban en el momento en que alguien se acercaba. Luego empezó a rastrearlas. Desapariciones. Hizo una lista, 17 nombres en total durante los 8 meses que llevábamos allí. Junto a cada nombre, escribió qué habían hecho antes de desaparecer. Claradine preguntó, ¿por qué teníamos que quemar papel del viejo mundo? Desapareció 3 días después. Derek Miles mantuvo su radio encendida después de la medianoche, tratando de captar señales de otros asentamientos. Desapareció en una semana. Riley Hart, solo un chico en realidad, quizás de 19, se negó a usar un apodo y siguió diciendo su nombre real durante el conteo. Desapareció 2 días después de que los guardianes lo advirtieran. El patrón era obvio una vez que lo veías escrito así. Cuestionar las reglas, romper las reglas, incluso hablar demasiado sobre las reglas y desaparecías. Pero Hannah no se detuvo ahí. Empezó a probar las reglas ella misma, con cuidado, en silencio. La regla 2 decía, no toques la lluvia negra, y todos la trataban como si fuera ácido o veneno, o algo que derretiría tu piel. Hannah no se lo creía. Escribió sobre cómo observó la lluvia caer una noche, cómo se acumulaba en el patio y cómo por la mañana simplemente había desaparecido, evaporada o absorbida por el suelo. Así que hizo un experimento. Encontró un viejo frasco de vidrio, lo selló y la próxima vez que cayó la lluvia negra, recolectó un poco mientras todos los demás se escondían adentro. Encontré ese frasco entre sus pertenencias después de que desapareció. El contenido todavía estaba allí, y lo abrí esperando algo horrible, pero solo era agua, agua oscura, sí, mezclada con ceniza y residuos de aceite, pero no tóxica, no peligrosa. Hannah incluso había escrito una nota guardada bajo el frasco diciendo que lo había probado, dejó gotas sobre su piel y no pasó nada. La lluvia negra no nos protegía de nada, era solo lluvia. La regla 2 era una mentira, o al menos una exageración, y eso hizo que Hannah se preguntara, ¿qué más era mentira? Empezó a observar la regla 5 a continuación. Entierren a sus muertos antes del amanecer. Parecía razonable en la superficie, como algo de higiene, o quizás para prevenir enfermedades. Pero Hannah notó algo extraño. En 8 meses en Refugio 9, solo 3 personas habían muerto oficialmente. Un anciano, por lo que dijeron, fue un ataque al corazón, una mujer por una infección y un tipo por un accidente durante reparaciones. 3 muertes en una colonia de 200 personas durante 8 meses parecía bajo, especialmente dada la dureza de la vida. Pero lo que realmente molestó a Hannah fue que ella había contado 17 desapariciones. Entonces, ¿dónde estaban los otros 14 cuerpos? Se ofreció para el detalle de entierro, algo que nadie quería hacer porque significaba salir de los muros antes del amanecer. Pensé que estaba loca en ese momento, pero tenía una razón. Quería ver el cementerio, quería comprobar algo. Sus notas de esa mañana son breves, pero escalofriantes. Escribió que el cementerio tenía quizás 40 o 50 montículos, todos sin marcar, todos aproximadamente del mismo tamaño. Pero cuando se suponía que debía cavar una nueva tumba, revisó con cuidado una de las más antiguas. La tumba era poco profunda, demasiado para un cuerpo. Y cuando excavó un poco con las manos, encontró ropa, un cinturón, un par de botas, pero ningún cuerpo, ningún hueso, nada. La teoría de Hannah estaba escrita en los márgenes con su letra, cada vez más rápida, más desordenada, como si estuviera asustada o emocionada, o ambas. ¿Y si en realidad nadie muere? ¿Y si las tumbas son solo para apariencias? ¿Y si las personas que desaparecen están siendo llevadas a otro lugar? Dibujó una línea conectando ese pensamiento con otra nota sobre la regla 1.
sobre cómo nadie podía salir después de la segunda sirena. Ella había estado de guardia nocturna una vez en la pasarela, como yo la noche que desapareció Jonah Mercer, y había visto algo alrededor de las 3 de la madrugada. Camiones, 2 de ellos llegando desde fuera, deteniéndose en la puerta sur que nadie usaba nunca. Los guardianes la abrieron y ella los vio cargar algo en los camiones. No podía ver qué. Demasiado oscuro y muy lejos. Pero los camiones se fueron antes del amanecer y ella nunca reportó haberlos visto porque sabía que sonaría como si estuviera causando problemas. Pero lo que realmente lo cambió todo, lo que me hizo entender por qué Hannah tuvo que huir o enfrentarlos, fue la grabación. Hannah tenía esta pequeña grabadora de audio que había mantenido escondida en su chaqueta, algo de antes del colapso que todavía funcionaba. 3 días antes de desaparecer, rompió la regla 3. Mantuvo la grabadora encendida después de la medianoche, la escondió cerca de los cuarteles de los guardianes y la dejó grabando por 4 horas. La encontré con su cuaderno y la he escuchado quizás 30 veces ahora. Al principio, solo hay silencio, viento, los sonidos habituales de la colonia de noche. Luego, alrededor de las 2 de la madrugada, voces. Victor Reigns hablaba con alguien y, en la grabación, se le escucha claramente porque no llevaba la máscara antigas. Su voz era diferente que durante el día, más casual, más relajada. Hablaba sobre envíos, horarios y procesamiento. Mencionó números. Cuántas personas estaban listas, cuántas necesitaban más acondicionamiento. Luego dijo algo que hizo que mis manos temblaran la primera vez que lo escuché. Dijo que el grupo actual estaba casi completo. 23 sujetos que habían dejado de hacer preguntas, que seguían cada regla, sin vacilar, que habían sido observados el tiempo suficiente para confirmar que eran dóciles. Hablaba sobre horarios de transporte y ventanas de entrega como si discutiera carga. La otra voz, quienquiera con quien hablaba, era más difícil de escuchar, pero capté fragmentos. Algo sobre cuotas, sobre otros sitios atrasados, sobre cómo Refugio 9 era uno de los puntos de recolección de mejor rendimiento. Puntos de recolección, no asentamientos, no refugios. Puntos de recolección como si fuéramos cosas recolectadas para algún propósito. La grabación se corta después de eso porque la batería se agotó, pero fue suficiente. Hannah tenía su prueba. Refugio 9 no nos estaba protegiendo, nos estaba preparando para algo. Recuerdo la mañana después de que Hannah me puso esa grabación. Estábamos sentados en el área de almacenamiento donde había escondido toda su evidencia. Y me miró con una intensidad que nunca antes había visto. Me contó todo lo que había deducido. Las reglas no eran sobre supervivencia, eran sobre control. La regla 1 nos mantenía encerrados para que no pudiéramos ver los transportes nocturnos. La regla 2 nos mantenía asustados y adentro durante un clima que en realidad era inofensivo. La regla 3 impedía que escucháramos las comunicaciones entre los guardianes y quienquiera a quien reportaran. La regla 4 nos despojaba de nuestras identidades, nos convertía en números en lugar de personas. La regla 5 ocultaba el hecho de que la gente no moría, sino que era llevada. La regla 6 nos impedía formar conexiones con forasteros que pudieran ayudar. La regla 7 destruía evidencia de antes del colapso que pudiera contradecir lo que nos decían. La regla 8 aislaba a cualquiera que escapara e intentara regresar. Hannah dijo que iba a confrontar a Victor Reigns. Iba a exigir respuestas. Exigir saber a dónde iban las personas desaparecidas. Exigir ver pruebas reales de que estábamos siendo protegidos en lugar de encarcelados. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que podíamos irnos. Podíamos huir como finalmente hice yo. Pero ella dijo que si huíamos sin exponer la verdad, todos los demás seguirían atrapados. Quería salvarlos. Quería hacer que los guardianes respondieran por lo que estaban haciendo. Le dije que era un suicidio,
que la harían desaparecer también, pero ella dijo que alguien tenía que plantarse, alguien tenía que negarse a tener miedo. 4 días después, Hannah no apareció para la cena. Su litera estaba vacía. Sus cosas habían desaparecido, excepto por el cuaderno y la gran grabadora que había escondido, donde solo yo sabía buscar. Cuando pregunté dónde estaba, el guardián dijo que había violado el protocolo. Cuando exigí detalles, Víctor Reigns me llevó aparte y habló tranquila, calmadamente, como si fuera razonable. Dijo que Refugio 9 solo funcionaba porque todos seguían las reglas, que los individuos que no podían aceptar esa estructura se volvían peligrosos para el grupo y que mi hermana había tomado sus decisiones. Luego me miró con esos ojos fríos y me dijo que yo parecía una persona inteligente, que entendía cómo funcionaban las cosas y esperaba que no cometiera los mismos errores que Hannah. Esa noche me acosté en mi litera, mirando al techo, escuchando a la gente a mi alrededor, durmiendo plácidamente, siguiendo las reglas, sin hacer preguntas, y me sentí enfermo. Me sentí cómplice. Había permitido que se llevaran a mi hermana porque estaba demasiado asustado para actuar, demasiado cómodo con los muros y la comida para arriesgarme a perderlos. Pero luego pensé en lo que Hannah querría que hiciera. Querría que terminara lo que ella comenzó. Querría que descubriera a dónde la llevaron, qué era realmente Refugio 9, de qué se trataba todo esto realmente. Así que tomé mi decisión. Esperé hasta justo después de la segunda sirena, cuando todos estaban encerrados en sus habitaciones. Empacé ligero, solo agua, comida y la evidencia de Hannah. Fui a la puerta oriental, la que conducía al cementerio, y descubrí que no estaba cerrada. Ninguna de las puertas estaba realmente cerrada jamás. Ahí fue cuando entendí algo que empeoró todo. Pudimos habernos ido en cualquier momento. Las reglas, el miedo, la estructura, todo estaba solo en nuestras cabezas. Éramos prisioneros que nos habíamos ofrecido voluntariamente. Corrí hacia el yermo y no me detuve hasta que mis piernas cedieron. Seguí esperando escuchar alarmas, escuchar guardianes persiguiéndome, escuchar disparos. Pero no hubo nada, solo silencio. Solo el viento y la tierra vacía y el parpadeo distante de esas luces extrañas en el horizonte. No me persiguieron porque no necesitaban hacerlo. Nos habían hecho temer tanto al exterior que la mayoría de la gente ni siquiera intentaría irse. Y aquellos que lo hacían, bueno, ¿a dónde irían? ¿Qué harían? El yermo era suficientemente real. El peligro era suficientemente real. Habían construido su prisión sin muros porque nos habían convencido de que el mundo mismo era el muro. Llegué hasta esta torre y he estado aquí desde entonces, revisando el trabajo de Hannah, tratando de entender el panorama completo. Sé ahora que Refugio 9 es parte de algo más grande. Sé que hay otros sitios, otras colonias, otros lugares haciendo lo mismo. Sé que la gente está siendo llevada a algún lugar para algún propósito que aún no entiendo. Y sé que mi hermana está ahí afuera en alguna parte, ya sea viva o ya perdida. Y voy a descubrir cuál. Voy a encontrar la verdad sobre lo que le sucedió a ella, sobre lo que nos está sucediendo a todos nosotros. Este es Thomas King, todavía transmitiendo, todavía buscando respuestas. Si estás en una colonia con reglas que no entiendes, mira más de cerca. Presta atención, porque la prisión no siempre está hecha de muros. Este es Thomas King, día 24 en el puesto de vigilancia 7. Necesito contarles lo que encontré aquí afuera porque el yermo no es lo que nos dijeron que era. He estado explorando el área alrededor de esta torre, moviéndome en círculos más amplios cada día. Y hay señales de personas por todas partes, señales recientes, huellas en el polvo que no han sido borradas por el viento. Campamentos con cenizas que aún están calientes, escondites de suministros en las ruinas. Los guardianes nos dijeron que el yermo estaba vacío excepto por las colonias,
que todo el que no estuviera detrás de muros estaba muerto. Esa fue otra mentira. Hace 3 días encontré algo que lo cambió todo. A unas 3 millas al oeste de aquí hay un viejo convoy militar que se estrelló o fue abandonado. Difícil saber cuál. Los vehículos están desguazados, sin nada. Todo lo útil fue llevado hace mucho. Pero empecé a revisar el área de carga de uno de los camiones y encontré una caja metálica atascada bajo el chasis. Estanca al agua, sellada herméticamente, cubierta de óxido, pero intacta. Dentro había documentos, archivos de papel reales de antes del colapso, fechados hace 7 años, justo cuando todo se vino abajo. Informes militares, registros de personal, bitácoras de comunicación. Pasé toda una noche leyéndolos con una linterna. Los documentos mencionaban algo llamado la Iniciativa de Reasentamiento. Por lo que puedo reconstruir, era un programa gubernamental que comenzó aproximadamente un año antes de que ocurriera el colapso. El lenguaje es cuidadoso. Muchas palabras burocráticas que no dicen exactamente lo que significan, pero se puede leer entre líneas. Estaban planeando lo que llamaron un escenario de gestión de población, preparando instalaciones y protocolos para lo que sucedería después de algún tipo de desastre. La cosa es que, leyendo estos papeles, parece que sabían que el desastre se avecinaba, no como si lo hubieran predicho, más bien como si contaran con que ocurriera. Uno de los documentos es un archivo de personal, y cuando vi el nombre, se me encogió el estómago. Victor Reigns. Su título era oficial de enlace para el control de población poscolapso. Hay una foto adjunta, él con traje frente a algún edificio gubernamental, y es definitivamente la misma persona. El archivo enumera su asignación como coordinación entre activos militares y centros de reasentamiento civil. Centros de reasentamiento. Así los llamaban en los documentos. No colonias. No refugios. Centros de reasentamiento como si estuvieran moviendo gente, organizándola, procesándola. Seguí leyendo y encontré más menciones a la iniciativa. Se suponía que había múltiples sitios, cada uno preparado para manejar un cierto número de personas, cada uno con protocolos específicos para evaluación y categorización. Los documentos hablan de métricas de comportamiento, pruebas de sumisión e integración a largo plazo. Todos estos términos clínicos que hacen a las personas sonar como productos en una línea de ensamblaje. Y luego está este memorándum que menciona lo importante que es mantener la cooperación de la población a través de entornos estructurados. Ahí fue cuando entendí lo que las reglas realmente eran. No eran medidas de seguridad, eran pruebas. Cada regla estaba diseñada para medir cuán bien seguiríamos órdenes sin explicación. La regla 1 probaba si aceptaríamos toques de queda sin cuestionar. La regla 2 probaba si creeríamos que algo era peligroso solo porque nos lo decían. La regla 3 probaba si renunciaríamos a la comunicación cuando se ordenara. La regla 4 probaba si renunciaríamos a nuestras propias identidades. La regla 5 probaba si aceptaríamos la muerte sin verificación. La regla 6 probaba si evitaríamos el contacto con forasteros. La regla 7 probaba si destruiríamos evidencia que contradijera lo que nos decían. La regla 8 probaba si ignoraríamos a personas intentando ayudarnos a escapar. Cada regla era otra capa de condicionamiento, otra forma de medir nuestra obediencia. Pero todavía no sabía por qué. ¿Cuál era el punto de todas estas pruebas? ¿A dónde llevaban a las personas que las pasaban? Necesitaba más información, más piezas del rompecabezas. Y fue entonces cuando escuché la voz. Era tarde, quizás las 10 de la noche, y estaba sentado en la torre, revisando los documentos de nuevo, cuando escuché a alguien llamando desde abajo. Una voz de mujer, cuidadosa y tranquila, preguntando si había alguien ahí arriba. Mi primer pensamiento fue: regla 8. No responder a voces que suenen familiares. Pero luego me di cuenta de lo loco que era eso. Ya no estaba en Refugio 9. Las reglas no aplicaban aquí afuera.
respondí, y esta mujer apareció en la base de la torre, delgada y con aspecto exhausto, cargando una mochila que había visto mejores días. Dijo que su nombre era Nadia Pike y que había visto mi luz desde la distancia. Fue cautelosa al principio. No subió por la escalera hasta que hablamos un rato, ambos tanteándonos, tratando de averiguar si podíamos confiar el uno en el otro. Finalmente, ella subió y nos sentamos en la habitación de la torre mientras me contaba su historia. Y fue como escuchar un eco de la mía. Nadia había escapado de refugio 2 meses antes que yo. Había estado allí con su esposo Aaron y su hija Lea, una niña de quizás 8 años. Aaron había empezado a cuestionar las reglas, específicamente la regla 4 sobre no usar nombres reales. Pensaba que era deshumanizante. Decía que la gente necesitaba sus identidades para mantenerse cuerda, y seguía oponiéndose durante los conteos. Los guardianes le advirtieron 2 veces, y la tercera vez vinieron a su habitación por la noche y le dijeron a Nadia que lo reasignaban a tareas de mantenimiento en otra sección. Ella nunca lo volvió a ver. Cuando preguntó dónde estaba, le dijeron que trabajaba en reparaciones esenciales y no podía recibir visitas. Después de 2 semanas de obtener la misma respuesta, Nadia supo que algo andaba mal. Trató de encontrarlo. Buscó en cada parte de refugio 9 a la que podía acceder, pero Aaron simplemente había desaparecido. Ahí fue cuando decidió huir, llevar a Lia e irse antes de que desaparecieran también. Lograron pasar los muros, llegar a casi 5 millas dentro del yermo, pero entonces una tormenta de polvo azotó. Nadia perdió el agarre de la mano de Lia en el caos. No podía ver nada, no podía escuchar nada sobre el viento. Cuando la tormenta amainó, su hija había desaparecido. Había estado buscando desde entonces, revisando cada ruina, cada refugio, cada posible lugar donde una niña de 8 años podría haber terminado. Escuchar su historia hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Aaron Pike desapareció después de cuestionar las reglas, justo como Hannah, justo como todas esas otras personas que Hannah había rastreado. Comparamos notas, compartimos lo que sabíamos, y Nadia me dijo algo que no había considerado. Dijo que tenía que haber registros en alguna parte, algún tipo de ubicación central donde los guardianes guardaran su información real. Había estado siguiendo líneas eléctricas cuando podía encontrarlas, tratando de rastrearlas hasta una fuente, y hacía aproximadamente 1 semana había encontrado algo. Un búnker subterráneo construido en un barranco, oculto bajo redes de camuflaje y escombros. Había estado demasiado asustada para entrar sola, pero con 2 de nosotros, quizás podríamos arriesgarnos. Partimos a la mañana siguiente, siguiendo las indicaciones de Nadia hacia el sur y el este. Tomó la mayor parte del día, pero lo encontramos. La entrada del búnker era apenas visible. Solo una puerta reforzada empotrada en la ladera, cubierta de óxido, pero todavía sólida. La puerta no estaba cerrada, lo que parecía extraño hasta que entramos y nos dimos cuenta de que el lugar era viejo, probablemente abandonado desde antes del colapso. Pero cuando Nadia accionó un interruptor cerca de la entrada, las luces parpadearon y se encendieron. Energía de respaldo todavía funcionando después de todos estos años. El búnker bajaba 2 niveles. Habitaciones llenas de equipos informáticos antiguos, archivadores y monitores de vigilancia. Las computadoras todavía funcionaban. Sus pantallas brillaban en la oscuridad. Pasamos horas revisando archivos y lo que encontramos empeoró todo. Refugio 9 no estaba solo. Había 37 sitios en total, todos marcados en un mapa digital, todos ejecutando el mismo programa. Cada sitio tenía una designación, un número de capacidad y un reporte de estado. Refugio 9 estaba listado como sitio 09, capacidad 200, estado óptimo. Otros sitios tenían estados diferentes. Algunos decían retrasado, otros comprometido, unos pocos decían terminado. No quería pensar en lo que significaba terminado.
Los archivos los llamaban sitios de recolección. Esa frase de nuevo, la misma de la grabación de Hannah. Cada sitio estaba cribando personas, evaluándolas, clasificándolas. Los documentos usaban palabras como sumisión conductual, métricas de adaptación y condicionamiento psicológico. Nos estaban midiendo, probando cuán bien seguiríamos órdenes, cuán completamente aceptaríamos la autoridad, cuán exhaustivamente podrían romper nuestro pensamiento independiente. Y las personas que pasaban todas esas pruebas, que seguían cada regla sin cuestionar, que dejaban de preguntar por qué y simplemente obedecían, estaban siendo transportadas a un lugar llamado sitio primario. Sitio primario estaba marcado en el mapa a unas 200 millas al oeste de Refugio 9, adentrado en el yermo, donde nadie pensaría en buscar. Los archivos no decían mucho sobre qué era realmente el sitio primario, solo que era la instalación de procesamiento central, el centro principal hacia donde todo conducía. Había horarios de transporte que mostraban recogidas regulares desde los 37 sitios de recolección. Convoyes moviéndose de noche cuando nadie los vería, entregando su carga al sitio primario. Las cifras eran abrumadoras. En los últimos 3 años habían transportado a más de 4.000 personas. Nadia encontró un archivo que la hizo llorar. Era una lista de Refugio 9, un registro de nombres, números de designación y puntuaciones de evaluación. Encontró el nombre de Aaron con una marca roja al lado que decía no sumiso, no apto para integración. Debajo de eso había una sola palabra que me heló la sangre: desechado. Su esposo no había sido llevado al sitio primario. Había sido desechado, lo que sea que eso significara, porque no dejaba de usar su nombre real. Encontré el nombre de Hannah en la lista también marcada como no sumisa. Pero su estado era diferente. Decía detenida para corrección conductual. Esa palabra, detenida, me dio la primera esperanza que había sentido en semanas. Hannah podría seguir viva. Si intentaban corregir su comportamiento en lugar de solo desecharla, quizás todavía hubiera tiempo, pero teníamos que movernos rápido. Los archivos mostraban los horarios de transporte y la próxima recogida de Refugio 9 era en 6 días. Si íbamos a hacer algo, necesitábamos actuar ahora. Tomé una decisión que pudo haber sido estúpida, pero se sintió necesaria. El búnker tenía una radio de largo alcance, mucho más potente que la de mi torre. Podía transmitir en todas las frecuencias, llegar a otros asentamientos, advertir a la gente sobre lo que sucedía. Nadia pensó que era demasiado arriesgado, que delataría nuestra posición. Pero le dije que la gente merecía saber. Si nos quedábamos callados, todas esas otras colonias seguirían alimentando gente al sitio primario, sin idea de lo que ocurría. Así que me senté frente a esa radio y transmití todo. Les conté sobre Refugio 9, sobre las reglas y lo que realmente significaban, sobre los sitios de recolección y el sitio primario y los transportes. Di coordenadas de zonas seguras que habíamos encontrado marcadas en el mapa, lugares a donde la gente podía ir si escapaba. Les advertí que los asentamientos con reglas extrañas, sin explicar probablemente, eran parte del mismo sistema. Les dije que huyeran, que cuestionaran todo, que no confiaran en las personas que decían protegerlos. En el momento en que terminé de transmitir, las alarmas empezaron a sonar a través del búnker. Luces rojas parpadeando, una voz computarizada anunciando violación de seguridad. Mi transmisión había sido rastreada, localizada hasta nuestra ubicación. Nadia agarró los archivos que pudo cargar y salimos corriendo. Logramos salir del búnker justo cuando escuchamos motores a lo lejos, vehículos acercándose rápido. Nos separamos. Acordamos encontrarnos en un punto de reunión 10 millas al norte y desaparecimos en las ruinas. Ahora estoy de vuelta en la torre. Nadia llegó hace 1 hora. Observamos desde aquí arriba cómo camiones rodeaban el búnker, guardianes con sus máscaras antigás asegurando el sitio. Nos están buscando y van a seguir buscando.
Pero esto es lo que me di cuenta mientras corríamos. No querían que nos fuéramos de refugio 9 porque podríamos advertir a otros. No querían que hiciéramos preguntas porque podríamos encontrar respuestas. Todo el sistema depende de que la gente esté demasiado asustada o demasiado condicionada para luchar. Bueno, ya terminé de tener miedo. Sé dónde está el sitio primario ahora. Sé que ahí es donde Hannah está retenida. Y creo que finalmente entiendo lo que decía la 9ª regla antes de que la borraran. La regla que no querían que nadie viera porque haría todo demasiado obvio. Creo que decía, eres libre de irte, pero no hay a dónde ir. La borraron porque revelaba la verdad. Siempre fuimos libres de irnos. La prisión estaba en nuestras mentes, no en los muros. Este es Thomas King, y terminé de huir. Voy al sitio primario. Voy a encontrar a mi hermana y voy a quemar toda su operación hasta los cimientos. Este es Thomas King, día 31. Transmito desde un túnel de drenaje a unas 15 millas al sur del búnker. Nadia está conmigo y no hemos dejado de movernos durante una semana. Nos están cazando de verdad ahora. Y no es nada como esperaba. Los guardianes tienen drones con escáneres térmicos, vehículos que patrullan en patrones, equipos de búsqueda que trabajan por turnos. Pero aquí está la parte extraña. No intentan matarnos. Cada vez que creemos estar atrapados, cada vez que se acercan lo suficiente como para que debiéramos ser capturados, siempre hay una salida, siempre una ruta dejada abierta. Me tomó 3 días darme cuenta de lo que hacen. Nos están arreando. Cada ruta de escape conduce al suroeste. Cada vez que corremos, terminamos un poco más cerca del sitio primario. Quieren que vayamos allí. Quieren que caminemos directamente hacia lo que sea que esté esperando. Nadia lo dedujo al mismo tiempo que yo. E intentamos cambiar de dirección. Intentamos ir al norte o al este. Pero las patrullas son más densas en esas direcciones. Sur y oeste. Siempre es más fácil. Siempre el camino de menor resistencia. Así que estamos atrapados con una elección. Dejar que nos arren hacia donde quieren o quedarnos aquí afuera para siempre con ellos, rastreando cada movimiento. Ninguna opción es buena. Hace 4 días, escondidos en una gasolinera abandonada, conocimos a alguien más. Un hombre de unos 40 años, delgado y curtido, con una mirada en los ojos como si hubiera visto cosas que no podía olvidar. Tenía un rifle apuntándonos cuando doblamos una esquina. Y por unos segundos nadie se movió. Luego bajó el arma y dijo que no estaba con los guardianes, no estaba con nadie, que había estado huyendo solo durante meses. Su nombre era Owen Carter y había escapado de un lugar llamado Santuario 14. La historia de Owen era como la nuestra, pero peor, porque había estado huyendo por más tiempo. Santuario 14 era otro sitio de recolección, nombre diferente, pero misma configuración, mismo tipo de reglas, mismos guardianes, mismas desapariciones. Owen había trabajado en mantenimiento allí. Tenía acceso a áreas a las que la mayoría no, y había visto cosas que lo hicieron huir. Nos contó sobre habitaciones donde llevaban a personas para lo que llamaban sesiones de condicionamiento. Lugares donde los guardianes trabajaban en cualquiera que cuestionara demasiado las reglas. No tortura, exactamente. Más bien romperlos psicológicamente. Hacerlos sumisos a través del aislamiento, el miedo y la manipulación. Lo que hizo que Owen huyera fue descubrir la verdad sobre el colapso. Había entrado a una sección sellada de Santuario 14, encontrado archivos que no debían ser accesibles, y supo que el colapso no fue natural. No fue guerra, ni clima, ni fracaso económico. O al menos no solo esas cosas. Fue orquestado. Había un proyecto gubernamental iniciado años antes de que todo se viniera abajo, llamado el Protocolo Refugio. El punto era la gestión de la población, después de un reinicio social controlado. Vieron al mundo dirigiéndose hacia el caos y decidieron acelerarlo
para poder reconstruirlo exactamente como querían. Owen dijo que las personas que dirigían el protocolo creían que el viejo mundo estaba demasiado roto para arreglarse. Demasiada gente pensando por sí misma, demasiada resistencia a la autoridad centralizada. Así que ingenieraron el colapso, lo dejaron arrasar la sociedad como un incendio forestal y luego se posicionaron como salvadores. Construyeron los sitios de recolección y los llamaron refugios. Establecieron a los guardianes y los llamaron protectores. Crearon las reglas y las llamaron medidas de seguridad. Pero el propósito real era cribar. Estaban clasificando a los supervivientes, buscando personas que pudieran ser condicionadas hacia una sumisión perfecta, que seguirían órdenes sin cuestionar, que renunciarían a todo, incluyendo sus propios nombres, si alguien con autoridad se los ordenaba. Las personas que pasaban la criba, que demostraban ser lo suficientemente sumisas, eran transportadas al sitio primario. Las personas que no pasaban, que seguían cuestionando o resistiendo, o pensando de forma independiente, eran desechadas. Owen había visto el área de desecho en Santuario 14, un foso más allá del muro oriental donde arrojaban los cuerpos de cualquiera considerado no apto. Estimaba cientos de personas a lo largo de los años, quizás más, todos culpables de nada, excepto negarse a dejar de ser humanos. Pasamos esa noche en la gasolinera compartiendo información, y Owen agregó piezas al rompecabezas que habíamos estado armando. Había visto la versión original de la 9ª regla en Santuario 14, la que fue borrada de la mayoría de los sitios. Decía: no intentes irte, no hay a dónde ir. La eliminaron porque era demasiado obviamente una regla de prisión. Hacía todo el montaje demasiado claro. Pero todas las demás reglas reforzaban el mismo mensaje de formas sutiles. Las reglas enseñaban desamparo aprendido. Convencían a la gente de que cuestionar la autoridad era mortal, que la independencia era peligrosa, que la única seguridad venía de la obediencia total. Owen nos contó lo que sabía sobre el sitio primario. Y no era mucho porque incluso los guardianes no hablaban de ello abiertamente. Pero por lo que había deducido, no era una prisión ni un campamento, era una ciudad funcional de antes del colapso, que había sido preservada o protegida de alguna manera, con energía, agua e infraestructura que todavía funcionaba. Las personas que dirigían el protocolo habían salvado una pieza del viejo mundo para ellos mismos y la estaban poblando con los supervivientes más obedientes que podían encontrar. No esclavos exactamente, más bien una población perfectamente controlada que nunca resistiría, nunca cuestionaría, nunca amenazaría el sistema. Eso es lo que lo hacía tan oscuro. No solo estaban matando o encarcelando gente, estaban clasificando a la humanidad en categorías. Los sumisos vivían en comodidad y seguridad en el sitio primario. Los no sumisos eran desechados o dejados morir en el yermo. Era selección, deliberada y calculada, diseñada para crear un nuevo mundo donde todos los que permanecieran hubieran sido entrenados para aceptar la autoridad sin cuestionar. Un mundo donde la resistencia había sido cribada antes de que pudiera comenzar. Nadie hizo la pregunta que todos estábamos pensando: si el sitio primario era real, si la gente realmente vivía allí, ¿qué les ocurría? Owen dijo que, por lo que había deducido, vivían vidas normales. Tenían trabajos, hogares y rutinas. Podían criar familias y sentirse seguros y fingir que el colapso nunca había sucedido. Pero cada aspecto de sus vidas era monitoreado, asignado, controlado, y lo aceptaban porque habían sido cribados precisamente por esa cualidad. Eran personas que elegían seguridad sobre libertad cada vez. Decidimos esa noche dejar de huir de los guardianes y empezar a correr hacia ellos. Si querían arrearnos hacia el sitio primario, bien, iríamos, pero no como prisioneros. Iríamos armados con conocimiento, evidencia y determinación. Owen tenía un plan. Sabía de otros refugiados,
personas que habían escapado de varios sitios de recolección y sobrevivían en el yermo. Si podíamos reunirlos, si podíamos formar un grupo, tendríamos una mejor oportunidad de entrar al sitio primario y descubrir toda la verdad. Encontrar a las personas que se habían llevado. Encontrar a Hannah y Leah y Aaron y todos los demás. Durante la semana siguiente, contactamos a otros 7 supervivientes. Owen había estado siguiéndolos, observando sus movimientos, sabiendo dónde acampaban y viajaban. Uno por uno, los encontramos y los convencimos de unirse a nosotros. Estaba Isaac Ward, el amigo de Hannah del Refugio 9, que había escapado unos días después que yo. Estaba Claire Sutton, y su historia me conmocionó porque ella había sido una guardiana. Había trabajado para ellos, hecho cumplir las reglas, ayudado a procesar personas, y le tomó 2 años darse cuenta de lo que realmente era parte. Cuando finalmente lo entendió, no pudo vivir más con eso y huyó. Claire nos contó cosas sobre el sistema que ni Owen sabía. Describió el proceso de evaluación, cómo entrenaban a los guardianes para observar comportamientos específicos, cómo calificaban a todos en escalas de sumisión, cómo decidían a quién transportar y a quién desechar. Dijo que los guardianes no eran monstruos. La mayoría genuinamente creía que estaban ayudando a reconstruir la civilización, creando orden a partir del caos. Les habían dicho que las personas no sumisas eran peligrosas, que socavarían la nueva sociedad, que debían ser removidas por el bien mayor. Era más fácil hacer cosas terribles cuando te convencías a ti mismo de que eran necesarias. Claire también nos dijo que ella había sido de bajo rango, nunca había visto el panorama completo, pero había escuchado a los guardianes de alto rango hablar del sitio primario con una reverencia, como si fuera un paraíso. Lo describían como prueba de que el protocolo funcionaba, de que la humanidad podía salvarse si solo removías los elementos problemáticos. Dijo que las personas que dirigían todo realmente creían que eran héroes, que habían preservado la civilización mientras el resto del mundo ardía. Eso de algún modo lo hacía peor, saber que pensaban que tenían razón. También encontramos a Travis Reed, un mecánico que mantenía los vehículos funcionando en su colonia antes de escapar. Él fue quien puso a nuestro grupo en movimiento, reparando a la ligera camiones y motocicletas antiguas con partes recicladas, haciéndolos funcionar con biocombustible y oraciones. Con transporte podíamos cubrir distancias más rápido, podíamos llegar al sitio primario antes de morir de exposición o inanición. El grupo de los 10 comenzamos a movernos juntos hacia el oeste. Viajábamos de noche cuando los drones estaban menos activos. Nos escondíamos durante el día en ruinas, túneles y cualquier lugar donde pudiéramos encontrar cobertura. Los guardianes sabían que veníamos. Veíamos sus patrullas observándonos desde la distancia, pero no nos detenían. Querían que llegáramos al sitio primario. Eso debería haber sido una advertencia más grande de lo que fue. En el día 38 lo vimos. El sol se ponía y habíamos subido a la cima de una colina para explorar hacia adelante. Y allí estaba, en el horizonte, muros masivos, pero no de metal tosco como Refugio 9. Muros reales, construcción de antes del colapso, concreto y acero que parecían mantenidos, luces por todas partes. Más luces de las que había visto desde antes del colapso. Luces de calle y de edificios y reflectores en los muros. La silueta de edificios intactos elevándose tras las barreras, torres y estructuras que parecían nunca haber sido tocadas por el desastre que destruyó todo lo demás. El sitio primario era real. No era un rumor, una mentira o una especie de sueño febril. Era una ciudad funcional en medio del yermo. Y mirándolo desde aquella colina, sentí algo que no esperaba. No solo miedo o ira, sino una esperanza retorcida. Porque si el sitio primario era real, entonces quizás Hannah realmente estuviera allí. Quizás estuviera viva detrás de esos muros. Quizás realmente pudiera encontrarla. Configuré la radio para lo que sabía que podría ser mi última transmisión desde afuera.
Le dije a todos los que escuchaban lo que habíamos encontrado, dónde estábamos, lo que estábamos a punto de hacer. Les dije que si estaban en una colonia con reglas que no entendían, necesitaban cuestionar todo. Les dije que no dejaran que el miedo los hiciera prisioneros, que no cambiaran su libertad por la ilusión de seguridad. Les dije lo mismo que Hannah trató de decirle a la gente en Refugio 9 antes de que se la llevaran. La prisión más peligrosa es la que construyes en tu propia mente. Luego miré a las 9 personas conmigo, este grupo andrajoso de refugiados, que habían perdido algo a causa del protocolo, que habían elegido resistencia sobre su misión, incluso cuando significaba perderlo todo. Pensé en cómo los guardianes habían pasado años cribando personas, removiendo a cualquiera que no obedecería, construyendo una población de seguidores, pero habían cometido un error. Cada persona que desecharon, cada persona que arrojaron al yermo, cada persona que escapó y sobrevivió. Nosotros éramos los que se habían cribado, nosotros éramos los que no se romperían. Y ahora íbamos por ellos. La puerta siempre está abierta, solo tienes que ser lo suficientemente valiente para atravesarla. Este es Thomas King. Día 40. Estoy vivo y estoy dentro del sitio primario. Hannah también está viva. La encontré, pero nada, absolutamente nada, es lo que pensé que sería. Déjenme contarles lo que sucedió, porque la gente necesita saber qué es realmente este lugar, hacia qué estaba construyendo realmente el protocolo. Esta será mi última transmisión por un tiempo, quizás la última para siempre, y necesito decirlo todo mientras aún pueda. Nos acercamos a las puertas al amanecer, los 10 caminando abiertamente por el camino principal, como si no tuviéramos nada que esconder. Esperábamos disparos, arresto o algún tipo de confrontación, pero en su lugar, las puertas simplemente se abrieron. Guardias con uniformes limpios estaban allí observándonos, no hostiles, casi acogedores. Nos dijeron que lo siguiéramos para el procesamiento. Lo dijeron como si nos registráramos en un hotel, en lugar de infiltrarnos en lo que pensábamos que era territorio enemigo. Tomaron nuestras armas y se las dejamos porque ¿qué opción teníamos? Y nos llevaron a través de puestos de control, escáneres y estaciones médicas. La ciudad más allá de las puertas era imposible. Calles que parecían haber sido mantenidas todos los días desde el colapso. Edificios con ventanas de vidrio que no estaban rotas. Parques con pasto real creciendo en ellos. Árboles que parecían saludables y verdes. Gente por todas partes, miles, caminando al trabajo o comprando en mercados o sentados en cafés al aire libre, como si el mundo nunca hubiera terminado. Parecían limpios, alimentados y tranquilos. Nadie con esa mirada atormentada y desesperada que se ve en el yermo. Era como retroceder en el tiempo, a antes de que todo se viniera abajo. Nos separaron después del procesamiento, nos dieron a cada uno una habitación en diferentes sectores residenciales. Dijeron que seríamos evaluados durante los próximos días, que nos reuniríamos con consejeros que nos ayudarían a integrarnos a la comunidad. La palabra integrar me erizó la piel, pero seguí el juego. Tenía que encontrar a Hannah primero. Tenía que saber que realmente estaba aquí antes de hacer cualquier otra cosa. Me dieron ropa limpia y una comida que estaba realmente caliente. Verduras reales que no había visto en años y habría parecido un paraíso si no supiera lo que costaba. En el segundo día, me llevaron a un edificio residencial en el sector norte y me dijeron que alguien quería verme. Entré a un pequeño departamento con muebles a juego y luces que funcionaban con un interruptor. Y allí estaba ella, Hannah, de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Y cuando se dio vuelta, casi no la reconocí. Parecía saludable, descansada, su cabello limpio y cortado, usando ropa que le quedaba bien. Parecía que pertenecía allí. Eso fue lo que más me asustó. Nos abrazamos por un largo rato, ninguno diciendo nada, y seguí esperando que susurrara que era un acto,
que estaba siguiendo el juego hasta que pudiéramos escapar. Pero cuando finalmente nos separamos y miré sus ojos, vi algo que no quería ver. Estaba feliz, genuina, realmente feliz. Me preguntó cómo estaba. Dijo que había estado preocupada cuando supo que huí de Refugio 9. Dijo que esperaba que eventualmente encontrara mi camino aquí, como ella. Como ella. No como la trajeron aquí. Como si hubiera venido voluntariamente. Hannah lo explicó todo mientras yo me sentaba allí, sintiendo mi mundo colapsar de nuevo. Me dijo que hace 3 meses en Refugio 9 la llevaron ante Victor Reigns después de que reunió toda su evidencia. Pensó que la desecharían como a los demás, pero en su lugar le ofrecieron una elección. Le mostraron pruebas de que el sitio primario existía, le mostraron videos de la ciudad, le explicaron de qué se trataba realmente el protocolo. Luego le preguntaron si quería quedarse en Refugio 9, siguiendo reglas en las que no creía, o venir aquí y ver por sí misma si el nuevo mundo que estaban construyendo valía el costo. Eligió venir aquí. No la forzaron, no la drogaban, no la condicionaron. Simplemente le mostraron lo que era posible y la dejaron decidir. Hannah pasó un mes en lo que llamaron evaluación conductual, que admitió fue en parte para asegurarse de que no sería disruptiva, pero mayormente para ayudarla a entender la filosofía detrás de todo. Luego le dieron un trabajo como analista de datos, le dieron un departamento, le dieron una vida que realmente se sentía como vivir en lugar de solo sobrevivir. Le pregunté sobre las personas que fueron desechadas, sobre Aaron Pike y todos los demás que desaparecieron. Hannah desvió la mirada cuando respondió. Dijo que sí. Las personas que no podían adaptarse, que habrían minado la estabilidad del sitio primario, fueron removidas. Removidas, no asesinadas. Esa fue la palabra que usó. Dijo que se les dio la misma elección que ella. Y si se negaban, eran exiliados al yermo. Algunos murieron allí afuera. Algunos probablemente sobrevivieron y todavía están en algún lugar. Pero tomaron su elección. Y Hannah dijo que ella había tomado la suya. Le pregunté sobre las tumbas vacías en Refugio 9. Explicó que los guardianes necesitaban que la gente creyera que había un castigo por romper las reglas. Necesitaban el miedo para mantener el orden durante el proceso de cribado. Las tumbas eran teatro, sí, pero teatro efectivo. Dijo que las colonias no eran prisiones, eran campos de entrenamiento, probando personas, preparándolas, enseñándoles cómo funcionar en una sociedad estructurada, sin cuestionamientos y resistencia constantes. Las personas que aprendían esa lección podían venir aquí. Las personas que no, bueno, selección natural. Escuchar a mi hermana hablar así, usando su lenguaje, aceptando su justificación, fue peor que encontrarla muerta. Le pregunté directamente si pensaba que todo valía la pena. Las mentiras, la manipulación, las muertes. Hannah me miró con una paciencia triste, como si fuera un niño que no entendía el mundo. Dijo, afuera en el yermo, apenas sobrevivíamos. Asustados cada día, viendo morir gente de hambre, enfermedad y violencia. Aquí, la gente tiene medicina, educación y seguridad. Aquí, los niños crecen sin trauma. Aquí, la humanidad tiene futuro. Luego me preguntó qué pensaba que valía eso. En el día 5, el mismo Victor Reigns vino a verme. Sin la máscara antigas, parecía ordinario. Solo un hombre de mediana edad, con ojos cansados que hablaba de una manera mesurada y razonable, que hacía que todo sonara sensato. Me dijo lo mismo que probablemente le dijo a Hannah y a innumerables otros. El viejo mundo fracasó. Fracasó porque demasiada gente tiraba en demasiadas direcciones. Porque no había una visión unificada. Porque los deseos individuales se priorizaban sobre la supervivencia colectiva.
El protocolo fue diseñado para arreglar eso, para crear una sociedad donde todos entendieran su rol y lo aceptaran sin debate y conflicto interminables. Dijo que los sitios de recolección cribaban a personas con la flexibilidad psicológica para prosperar en un entorno estructurado. Las reglas probaban sumisión, sí, pero también confianza, vinculación comunitaria y la habilidad de deferir a la autoridad cuando era necesario. La civilización moderna requería esos rasgos. Las personas que pasaban la criba no estaban rotas ni lavadas del cerebro. Simplemente eran las capaces de poner lo colectivo por encima de sí mismas. Esa habilidad, dijo Rains, era lo que salvaría a la humanidad. Luego me dio la misma elección que Hannah recibió. Podía quedarme en el sitio primario, contribuir a construir este nuevo mundo, tener acceso a recursos y seguridad que no existían en ningún otro lugar. O podía irme, volver al yermo, vivir libre y probablemente morir joven. Fue muy claro en que era mi elección. Nadie me forzaría a quedarme. Nadie me castigaría por irme. La puerta siempre estaba abierta. Eso es lo que significaba la 9ª regla antes de que la borraran. Eres libre de irte en cualquier momento. La borraron no porque fuera falsa, sino porque era verdad, y la verdad revelaba demasiado sobre la naturaleza de la prueba. Pasé días hablando con los otros refugiados con los que habíamos venido. Algunos decidieron quedarse casi de inmediato. Isaac Ward encontró familiares aquí que pensaba estaban muertos y no podía alejarse de ellos. La comodidad era demasiado atractiva después de años de penurias. Travis Reed vio los talleres y las instalaciones de fabricación y se dio cuenta de que realmente podía construir cosas aquí en lugar de solo reciclar y sobrevivir. No fueron coaccionados. Simplemente miraron las opciones y tomaron su elección. Nadia Pike fue la más difícil. Encontró a su hija Lia, viva y bien, viviendo con una familia de acogida en el sector educativo. Pero Lia había estado aquí durante 2 meses. Había pasado por su programa de integración y apenas parecía reconocer a su madre. No porque le hubieran borrado la memoria, sino porque le habían dado estabilidad, rutina y la primera sensación de seguridad que había tenido desde el colapso. Lia estaba feliz aquí. Nadia tuvo que elegir entre quedarse en un lugar que representaba todo de lo que había estado huyendo, o irse y abandonar a su hija. Eligió quedarse. ¿Qué más podía hacer? Claire Sutton se fue, Owen Carter se fue, y otros 3 que no podían soportar el compromiso. Salieron por las mismas puertas por las que habíamos entrado, tomando suministros y vehículos que el sitio primario proporcionó, porque el sistema no necesitaba mantener a la gente por la fuerza. La comodidad los mantenía, la seguridad los mantenía. El conocimiento de que fuera de esos muros solo había lucha y muerte los mantenía. La jaula funcionaba porque era lo suficientemente cómoda como para que la mayoría nunca quisiera irse. Pasé mi última noche en el sitio primario, caminando por la ciudad con Hannah. Me mostró las escuelas donde los niños aprendían sin miedo, los hospitales donde la gente recibía tratamiento por enfermedades que los matarían en el yermo, los centros comunitarios donde las familias se reunían y reían, como si la vida fuera normal. Me mostró lo que el protocolo había construido, y no podía negar que funcionaba. La gente aquí estaba genuinamente mejor que cualquiera fuera de los muros. Esa era la horrible verdad. El sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado, pero funcionaba cribando a todos los que valoraban la libertad sobre la seguridad, desechando o exiliando a cualquiera que no pudiera ser controlado, construyendo una población seleccionada específicamente por su sumisión. Era una sociedad funcional, comprada con las vidas y la libertad de todos los que no encajaban en sus criterios. Hannah me preguntó si pensaba que eso era malvado o simplemente práctico. Le dije que ya no lo sabía, pero que sabía que no podía ser parte de ello. En el día 49 salí caminando del sitio primario.
Hannah se quedó en la puerta y me vio ir. Y vi lágrimas en su rostro, pero no intentó detenerme. Ella había hecho las paces con el costo de la civilización. Yo no. Owen, Claire y los demás estaban esperando a unas millas de distancia con el camión y los suministros. Ahora vamos hacia el norte. Vamos a comenzar nuestro propio asentamiento. Uno donde las reglas se expliquen, se debatan y se cambien cuando sea necesario. Será más difícil que el sitio primario. La gente discutirá, discrepará y cometerá errores. Algunos de nosotros probablemente moriremos por esos errores, pero al menos seremos libres de cometerlos. Esto es lo que aprendí dentro del sitio primario. El verdadero horror no es que estén controlando a la gente, es que la mayoría quiere ser controlada si el control viene con suficiente comodidad. Las reglas en Refugio 9 funcionaban porque la gente elegía seguridad sobre libertad. El protocolo funciona porque le da a la gente exactamente lo que están dispuestos a intercambiar por su autonomía. El sitio primario está lleno de personas felices y saludables. Tomaron una elección racional de renunciar a su independencia. Ni siquiera puedo decir que están equivocados. Solo sé que no puedo tomar esa elección. Hannah está viva y está genuinamente bien. Y tengo que aceptar que su camino y el mío son diferentes ahora. Ella eligió la civilización con todos sus costos. Yo elegí la libertad con todos sus peligros. Ninguno de los dos está equivocado. Simplemente valoramos cosas diferentes. Quizás esa es la verdadera lección de la 9ª regla. La puerta siempre está abierta. Puedes irte en cualquier momento, pero la mayoría no lo hará porque la jaula es cómoda y el yermo es duro. Y esa elección es lo que nos hace humanos.